Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 9 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8 con el título Por medio de la fe desde el principio. En los últimos pasajes del libro de Romanos hemos visto que el apóstol Pablo se ha dirigido a los gentiles al igual que a los judíos. En el pasaje de ayer, en el capítulo 3, versículos 21 al 31, el apóstol Pablo dijo que no hay distinción entre el judío y entre el gentil, porque todos han pecado de la misma manera y están destituidos de la gloria de Dios. Están privados y eternamente separados de la presencia de Dios. Ahora es posible, hermanos, que los judíos presenten una objeción al apóstol Pablo y le digan, Pablo, pero ¿no dice el Antiguo Testamento que Abraham, aunque sí fue padre de la fe, que fue justificado por sus obras? Y ahora nos estás diciendo que en el Nuevo Testamento la salvación es por la fe. El apóstol Pablo aquí, dando dos ejemplos, citando el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, el padre de todos los judíos, y de David, que consideraban los judíos un hombre conforme al corazón de Dios, el apóstol Pablo les muestra muy claramente a los judíos que Dios no ha cambiado de repente en el Nuevo Testamento, que la manera de salvación no ha cambiado, que antes quizá en el Antiguo Testamento era por obras y de repente empezando en el Nuevo Testamento con Jesús, que se cambia a una salvación por la fe, por medio de la fe. No, dice el apóstol Pablo, siempre ha sido por la fe. La fe y la gracia no son conceptos que surgen solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde el principio lo que le ha agradado a Dios es la fe. La fe de Abraham, la fe de David. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Una vez más, creyó Abraham. Aunque sí, los judíos resaltan la obediencia de Abraham, que dejó su tierra, su parentela, y se dirigió a una tierra no conocida, la tierra prometida. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, no solamente es la obra, a la raíz de la obediencia de Abraham estaba la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí el apóstol Pablo está citando la palabra en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahora, en este punto, Abraham ya había entrado a la tierra prometida, pero no tenía hijos. Y acuérdense que Dios le prometió a Abraham que el mundo entero sería bendecido a través de él, a través de su descendencia. Entonces Abraham aquí está hablando con Dios y dice, Dios, pero tú me prometiste que me darías una descendencia, pero yo no veo nada. ¿Será que necesito tener relaciones con mi sierva para tener hijos? Y Dios lo lleva una noche a mirar el cielo. Y en el cielo ve millones tras millones de estrellas. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, yo te prometo que como ves las estrellas del cielo, así haré de tu descendencia. Y ahí dice que Abraham le creyó a Dios. A pesar de no ver nada, a pesar de no tener la respuesta y no tener el cumplimiento en ese tiempo, le creyó a Dios. Y dice en el versículo 6, Génesis 15, 6, y le fue contado por justicia. Contado es como que acreditado, depositado. Dice en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí el apóstol Pablo en los versículos 4 y 5 dice, si tú obras, te ganas el salario, y el salario entonces no es un don o es un regalo, es algo que tú te mereces, es una deuda. Esa persona ya te debe ese pago. Pero
aquel que no trabaja, que no se lo gana por sus propias obras, sino que cree en Dios y en su gracia inmerecida, aquel es el que recibe el don de la justicia por gracia, por medio de la fe. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, como vimos en el pasaje de ayer, anteayer, nadie se puede jactar delante de Dios por haber obedecido a Dios, por haber sido salvo, porque todo es por la gracia inmerecida de Dios. Uno no puede jactarse de haber recibido un don, más bien debe de gloriarse en el dador, agradecerle al dador generoso. Sigue la palabra en un versículo 6 al 8, y aquí el apóstol Pablo cita a David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 32, me parece, donde David está hablando del perdón que Dios le ha otorgado sin él merecerlo. El perdón después de haber cometido un gran pecado al matar a uno de sus mejores comandantes, Urías, y robarle su esposa para acostarse con ella. David cometió pecados terribles, el pecado del homicidio, del asesinato, y además él cometió el pecado del adulterio. Pero vemos cómo el rey David en el Salmo 32 dice: bendito, bendecido, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, iniquidades son perdonadas, pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y cuál es la conexión aquí entre el ejemplo de David y el ejemplo de Abraham? Que igual David le creyó a Dios y recibió este don, este regalo de la gracia del perdón sin merecerlo por la fe. Le creyó a Dios que Dios lo había perdonado. Entonces aquí el apóstol Pablo da este argumento usando dos ejemplos, a Abraham y a David, que desde el principio no es algo nuevo solamente del Nuevo Testamento después de Jesús, sino que desde el principio, desde antes de la fundación de la nación de Israel, con el ejemplo de Abraham y aún con el rey David, que los judíos consideraban el hombre más justo, o sea, el hombre conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo les hace ver que la justicia de David no fue por sus propias obras, porque él fue un gran pecador. Más bien, él fue perdonado por la gracia inmerecida de Dios y David le creyó a Dios. Es la fe en la gracia de Dios que lo llevó a ser perdonado, al igual que Abraham. Quizá en el caso de Abraham no fue el perdón de pecados, pero sí fue también la obediencia de Abraham. Las obras de Abraham no nacieron de su propia justicia, sino de la fe en Dios. Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy y darle gracias a Dios que la salvación nuestra, hermanos, es por la fe y no por obras. Si fuera por obras, todos estaríamos perdidos. Pero es por la fe en Cristo Jesús, por la gracia inmerecida de Dios, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, como vimos el pasaje de ayer de los versículos 21 al 26 del capítulo 3. Que la justicia de Dios se manifestó, fue revelado aparte de la ley, por medio de la fe en Cristo Jesús, quien Dios lo presentó, lo entregó como una propiciación para nuestros pecados. Oremos dándole gracias a Dios por darnos este don de la fe. Si creemos en Cristo Jesús, hermanos, no es por nuestra propia obra. No es porque yo busqué a Cristo, yo creí en Él, porque yo busqué a Dios. No, es la gracia inmerecida de Dios, es el don de gracia, el regalo que Dios nos ha dado de fe, que nos permite confiar en Cristo. Y oremos, hermanos, que como Dios nos ha dado esa gracia inmerecida de la fe, que siga aumentando nuestra fe para seguir confiando en Él, que toda nuestra obediencia futura se base
en la fe que tenemos en Cristo, no en nuestras propias obras, nuestra propia justicia, que no nos jactemos. Si logramos obedecer a Dios o hacer algo que le agrada a Dios, que no nos jactemos como los fariseos y digamos, pues es porque yo soy bien dadivoso, yo soy santo, yo soy bueno. No, todo es por la gracia, para que nadie se jacte. Agradezcámosle a Dios por esta gracia inmerecida, que Dios siga aumentando nuestra fe para seguir recibiendo su gracia y compartiendo su gracia con los demás. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y espero verlos hoy, hermanos, a las 7:30 de la noche en la iglesia para la reunión de damas. Y hombres, varones, vengan a pasar tiempo con sus hijos o compartir con ellos y servir a sus esposas de esta manera. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.